el primer sermón, como decía antes, yo el último sábado de diciembre prediqué la palabra. Gracias. La palabra para hoy es pámpano, ¿está bien? Y podemos agregarle vid y los pámpanos para los niños, vid y pámpanos. Cada vez que yo diga vid y pámpanos, anotan, ¿ok? Y hay un lindo premio aquí para ellos. Esto es un buen momento al empezar este año de que hablamos de lo más importante que hay, lo más importante de la vida cristiana. Es el aspecto más importante de la vida cristiana y es necesario para poder alcanzar ese premio del que hablamos hace 15 días, para alcanzar la meta y el blanco que el Señor nos ha propuesto, y es cómo mantener una relación que sea vital con Jesús. Siendo que nuestro enemigo sabe cuán importante es este tópico, siendo que Satanás sabe cuán importante es esa relación con el Señor, entonces él se preocupa por colocar obstáculos y haciendo difícil esa conexión vital. Ese es el propósito de Satanás. Satanás quiere levantar obstáculos para que usted no tenga una relación con Jesús importante, vital. Vamos a ir a nuestro texto esta mañana y se encuentra en San Juan, el capítulo 15, de los versículos 1 al 8. San Juan capítulo 15, versículos 1 al 8, pueden buscarlo en sus Biblias. Dice aquí la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hoy vamos a dedicarnos a considerar los aspectos de lo que es la vid y el pámpano. Y la próxima vez que predique vamos a hablar acerca de la poda y los frutos. Realmente, para tratar de entender un poquito la ilustración de la vid y los pámpanos, tuve que investigar un poco acerca del proceso del injerto del pámpano en la vid. No sé cuántos de ustedes han tenido vides en su casa. ¿Uno de ustedes? Ok, así que ninguno injertado una vid tampoco, ¿verdad? Yo tampoco. Okay. Todos, ninguno es campesino aquí. Bueno, de pronto sí, ¿no? Yo también fui ahí como medio campesino, pero no he tenido vides en mi casa, otras cosas. Hemos estado 2 veces en el campo, pero no hemos experimentado con las vides, así que tuve que investigar. La vid cada año sufre un proceso de producción, de agostamiento y de reposo vegetativo. El injerto se realiza generalmente en el tiempo del invierno, cuando ya se ha recogido la cosecha, cuando se han caído totalmente las hojas y la vid está agostada, es decir, está, digámoslo así, como deprimida, como que quedó totalmente seca. Entonces, al parecer, pareciera que la vid estuviera muerta. Y es cuando el hortelano empieza a hacer el trabajo de la poda. A mí me gusta mucho por qué Jesús, y me llama la atención por qué Jesús habló de la vid, porque Él tomó nuestra naturaleza y se hizo como raíz de tierra seca. Y así es como vemos las vides cuando están en el invierno, están totalmente secas. Pareciera que no hay nada hermoso en una vid. Pero es muy diferente una vid cuando ya está en producción, ¿verdad? Cuando está lleno de racimos de uvas.
Antes del injerto se hace la poda y se cortan los pámpanos o se podan, que para ese momento ya son sarmientos. Hay que diferenciar un poquito los sarmientos de los pámpanos, es muy interesante. Y entonces se hace la poda y de los pámpanos que se podan, de ahí se sacan las yemas para hacer el injerto en la vid para la próxima cosecha. El corte de las yemas es un corte que debe ser muy cuidadoso para que la yema no sufra. Así que el hortelano corta la yema a un lado, arriba, abajo, arriba. Sí, hermano Héctor. ¿Se corta el pámpano también? Sí. ¿Hay un momento en que se corta? Sí, hay un momento en que se corta y prácticamente la vid queda solamente el tallo principal. Algunas veces tiene dos tallos, pero queda corto, inclusive puede quedar. A la vid le ponen una protección abajo, sobre todo cuando está joven, para que los insectos no lo dañen. Así que queda cortado prácticamente, que tú tienes que quitar eso y luego hacer el injerto. Entonces, como dije antes del injerto, se realiza la poda, se cortan los pámpanos, se podan y se hace el proceso de las yemas, que tiene que ser muy cuidadoso. Generalmente en la parte inferior del vástago de la yema se corta en dirección de 45 grados y arriba de la yemita se deja una lengüeta, porque esa va a penetrar debajo de la piel de donde se va a colocar en la vid. Y entonces el hortelano luego llega y hace una incisión profunda en el tronco, donde va a quedar asentada la yema y pone la lengüeta debajo de la piel de la vid. Y inicia el proceso de amarrarlo, de sujetarlo al tronco. Usan una cinta especial para podar. La poda tiene que ser hecha primero con elementos totalmente limpios, porque si hay un proceso de infección se va a afectar el pámpano. Y también no debe entrar aire al amarrarlo, no debe entrar aire, porque el aire también afectaría al pámpano. Así que así se coloca la yema, y la yema debe reposar en la hendidura del tronco o del patrón. El efecto es que la yema repose dentro del tronco o patrón. Ahora, el hortelano, ha hecho también una incisión, como dije, en el tronco. En el tronco también hace una incisión, quita el tallo y va hasta el cambium. El cambium es la parte que hay entre la piel y el tronco propiamente dicho. Es una cantidad de células que es donde tiene que estar la yema para que se fije y se ayuda a fijar al tronco. Hace la labor de fijación en el tronco y el hortelano tiene que ir hasta ahí, porque si no, no hay realmente éxito en el injerto de la planta. Recuerden, tiene que ir un poco profundo en el tronco, unos 2 o 3 milímetros tiene que entrar después de la piel para que la yema se fije. Estas áreas estas áreas conducen a la formación de la unión del injerto. Entonces, el injerto, la yema se fija al injerto y entre el vástago y el patrón, pero siempre es susceptible a secarse fácilmente, y entonces el hortelano tiene que tomar medidas de precaución y estar observando también la yema para que realmente ver qué está pasando para prevenir cualquier situación difícil. Lo que pasa después de que se establece esa unión tan estrecha y tan profunda entre el tronco y la vid y la yema y el futuro pámpano, y es que se hace eso tan profundo que cuando llega la primavera ya la yema está tan fijada al tronco que el pámpano empieza a salir, empieza a brotar por la yema, y inclusive hay días en que crece hasta 5 centímetros por día ese pámpano. Está saliendo el brote y está saliendo hasta 5
centímetros por día crece ese tallo que es el pámpano. Ese pámpano trae todas las características de la vid. Tiene las hojas, trae las características de las hojas, de los nuevos brotes o yemas, de los zarcillos que tiene la planta, de las inflorescencias que luego se convierte en el fruto, que da como resultado el fruto. El pámpano ha llegado a ser parte del tronco. El pámpano ha llegado a ser parte del tronco. Tiene todas las características propias del tronco, del patrón. El pámpano ha recibido su vida del tronco que está sumergido a través de las raíces en la tierra. Ahora la vida del tronco es la vida del pámpano, no otra. La vida del pámpano, perdón, es la vida del tronco, no otra. No puede ser otra. No puede ser otra. Si la savia, si la yema está bien injertada, lo que sucede después es que el pámpano es semejante a la vid. No puede ser de otra manera. Y eso, hay importantes lecciones aquí que tenemos que aprender. Y por eso que Jesús, el gran maestro, decidió utilizar la ilustración de la vid y los pámpanos para enseñarnos muchas lecciones. Y sencillamente el pámpano es semejante a la vid porque a través de el pámpano corre la savia de la vid. La vid toma los nutrientes con sus raíces y los transmite al pámpano. Por lo tanto, la naturaleza del pámpano es la misma naturaleza de la vid. El versículo 1 del capítulo dice: yo soy la vid y mi padre es ¿quién? El labrador. El labrador. El padre es el labrador. Y es muy interesante, es muy interesante. Vamos a ver cómo, y especialmente cuando estudiemos lo que es la poda propiamente, vamos a ver cómo es la función del padre como labrador en el caso de las podas. La hermana White dice en Hijos e Hijas de Dios, en el capítulo Sin Cristo nada valemos, dice: correctamente interpretada, la naturaleza es el espejo de la divinidad. O sea que esta parábola tiene como objetivo enseñarnos muchas cosas acerca de la divinidad. Es el espejo de la divinidad. Y también agrega luego en el mismo capítulo, aquí se nos presenta una relación más íntima, la relación más íntima que sea dable concebir. Según la sierva del Señor, no hay una relación más íntima que nosotros podamos encontrar en la relación nuestra con Dios que la ilustración de la vid y los pámpanos. No hay ninguna otra relación más profunda, aunque la Escritura menciona otras. Por ejemplo, a mí me encanta mucho la que yo encuentro en San Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Aquí el apóstol San Juan, que entre otros fue el que estuvo más cerca del Señor y por eso se le llama el teólogo, porque profundizó más en los misterios del reino. Dice San Juan: y a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Entonces aquí habla de un engendro, y yo he hablado en otras partes del engendro, que es muy importante para entender lo que es la vida cristiana. Así que a mí me parece una relación muy profunda en eso, pero el engendramiento entran dos. Así que esto es muy interesante. En San Juan, el capítulo 3, también veo una ilustración muy profunda. Allí el apóstol Juan dice: los que son nacidos de Dios no pueden pecar, porque la simiente de Dios está en ellos. Y no pueden pecar porque la simiente de Dios está en ellos. Eso significa, y yo veo una similitud extraordinaria con la parábola de la vid y el pámpano. Es la esencia de la vida de Dios que corre a través de quien se entrega al Señor. Ahora, cuando Cristo señaló la vid y los pámpanos, también nos dio una lección muy importante, otra lección muy importante. Yo tengo aquí 20 puntos más o menos de estas lecciones. Y es para que
puedan entender la relación con ustedes, dice, para que puedan comprender mi relación con ustedes y la de ustedes conmigo. Ese fue el objetivo, según la sierva del Señor, de la parábola, para que podamos entender la relación que el Señor quiere tener con nosotros. El Señor quiere darnos de su savia, el Señor quiere darnos de su naturaleza, y que nosotros entendamos el papel que nosotros desempeñamos hacia la vida. Ahora, la sierva del Señor también escribió en Alza tus ojos el 17 de junio lo siguiente, que me llama mucho la atención. Dice, la ilustración que usó fue como un espejo sostenido delante de ellos para que pudieran comprender su conexión con ellos. Noten que aquí la sierva del Señor va más adelante que la relación. Primero, hay una relación. Dice ella, la parábola se dio para que entendamos cuál es la relación que yo debo tener con Jesús y la relación que Jesús quiere tener conmigo. Y ahora ella dice, para que podamos entender cuál es la conexión. Entre una conexión y una relación hay una diferencia. La conexión ya es más profunda, ¿verdad? Ya es más profunda. Muy bien. Ahora, el versículo 1 nos dice que el Padre es el hortelano, el labrador. La labor del labrador es empezar desde la siembra de la vid, ¿verdad? Desde la siembra de la vid. Ahora yo estaba pensando, ¿y por qué el Padre es el labrador? Si un labrador empieza con la semilla, inclusive la coloca. Y entonces pensé, es que el Padre envió a su Hijo para que pudiera servir. Cuando Jesús se hizo hombre, cuando Él tomó nuestra naturaleza, se identificó con nosotros. Para que el pámpano y la vid se puedan fusionar, tienen que ser compatibles. Tienen que ser compatibles. Un pámpano incompatible con la vid no funciona. No hay esa relación. Jesús no podía relacionarse con nosotros desde el cielo, porque era incompatible. Es más, con el Padre tampoco nosotros podemos relacionarnos de manera directa, porque no hay compatibilidad. Dios es demasiado grande, excelso, poderoso. Siempre usa al Hijo como el factor de relación. Siempre se manifiesta a través del Hijo. Siempre nos alcanza a través del Hijo. Entonces, por eso el Señor envió a su Hijo, para que fuera una vid, para que fuera vid. Y nosotros los pámpanos. Y por eso Isaías dice que Jesús se veía como raíz de tierra seca, sin atractivo para que le deseemos. Tomó nuestra naturaleza, se convirtió en una raíz de tierra seca, pero se hizo así para que el pámpano pueda injertarse en la vida. Entonces es una ilustración muy importante de por qué el Padre es el labrador. Es el labrador. Esto es algo muy importante, esto es algo muy maravilloso. Jesús desde el cielo no podía servir, tuvo que venir, tenía que haber compatibilidad en la naturaleza misma. Y el Padre plantó la vid al enviar a su Hijo a esta tierra. Es todo lo que quiero decir por ahora en cuanto a esto. Vamos a hablar ahora un poco del injerto y de la vid. El pámpano, en primer lugar, no puede injertarse a sí mismo en la vid. Tiene que ser injertado, ¿verdad? Y el que le injerta es el labrador, el Padre. Yo, cuando entendí eso, estoy descansando un poco. Porque resulta que yo no soy el que hago los injertos, tampoco como pastor, ¿cierto? Algunos hermanos pierden el camino y bueno, ¿qué pasó? Bueno, el pastor tiene la culpa porque se fue el hermano. Vamos a ver el asunto. Así que el pámpano no puede injertarse a sí mismo, es otra lección que tenemos, tiene que ser injertado, pero la yema del pámpano tiene que estar disponible para ese injerto. Es más, el labrador inclusive mira el tallo del pámpano que ha cortado. Algunos hacen los injertos en la primavera, pero ya el pámpano ha estado un tiempo reseco, ha pasado el invierno, la primavera. Entonces es mejor hacerlo en el invierno, el injerto. Entonces el Padre, que es el labrador, tiene que hacer un proceso de injertarlo
de injertar y es un proceso delicado. El Padre se encarga de eso a través del Espíritu Santo, hablando a las personas. Cuando nosotros nos colocamos en contacto con la gente y le hablamos de Dios, realmente es el Espíritu el que tiene que estar haciendo el injerto en el corazón, y Él es el que va propiciando que esa unión, esa yema esté apta y esté adecuada para colocarlo dentro del tronco. Entonces a mí se me están quitando un poquito los sentimientos de culpa y estoy ya estando menos estresado cuando veo que alguien no se injerta. Bueno, a veces yo también hago mis reflexiones porque digo, bueno, sería que elija algo mal y ese pámpano no se pudo injertar, esa yema no se pudo injertar, se echó a malograr esa yema. Pero me agrada mucho saber que el Padre es el labrador. ¿Qué pasa cuando el labrador hace el injerto? ¿Qué pasa cuando el Padre es quien hace el injerto? Noten lo que pasa cuando el Padre hace el injerto y el injerto queda bien. Si la sierva del Señor dice en Alza tus ojos, 17 de junio, comentando San Juan capítulo 15, dice: todos que reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con Él. Amén. Todos los que reciben a Cristo por la fe llegan a ser uno con Él. Eso ya me dice mucho, ¿verdad? Eso es mucho. Luego ella dice en el mismo capítulo, dice: los pámpanos no están ligados a la vid por medio de un proceso mecánico o artificial. Aunque es un proceso mecánico, pero el proceso espiritual no es mecánico. Un proceso mecánico sería el que yo, como hombre, digo, el estudio bíblico tiene que hacerse así. Esa es la forma podríamos ser un proceso mecánico. Pero el pámpano no se puede ligar con la vid por medio de un proceso mecánico. Realmente, el pámpano, a través de ese proceso del injerto, lo que llega es estar unido a la raíz misma de la vid. O sea que el pámpano también está siendo alimentado por las raíces mismas de la vid. Pero si la hermana pues dice que no puedo estar unido, que el pámpano no se une por un proceso mecánico, significa que también puede haber procesos mecánicos, ¿no? O sea, hacer un mal injerto por un proceso mecánico. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Ella menciona pensando en que si el Padre es el labrador, el Padre eterno es el labrador, dice, el resultado es que están unidos a Él y la vida que viven es la vida del Hijo de Dios. Deben su vida a aquel que es vida. Ahora, no solamente la hermana White aquí está diciendo, y al pensar bien en el asunto de la vida, no simplemente el pámpano llega a ser uno con la vida, sino que llega a es la vida del Hijo de Dios. Cuando realmente un pámpano está unido a la vid, vive la vida de la vid, o sea, la vida de Dios. Poquito alto eso, ¿no? Poquito grande, ¿no? Deben su vida a aquel que es vida. Otro pensamiento. Dice: el pámpano llega a ser uno con la vid. La tormenta no puede arrancarlo. Las heladas no pueden destruir sus propiedades vitales. Ninguna cosa es capaz de separarlo de la vid. Cuando el pámpano está bien tomado de la vid, pues posiblemente se caigan hojas, ¿verdad? Cuando viene una tormenta se caigan hojas, etc. Pero en una vid, el pámpano nunca puede separarse de la vid. Y más, la única forma de separar el pámpano de la vid es cortándolo. Y llega y venga la poda. Dice la sierva del Señor: las fibras del pámpano son casi idénticas a la de la vid. ¿Ok? Vamos yendo más profundo. Las fibras del pámpano son casi idénticas a las de la vid. La comunicación de vida, fuerza y
y producción de fruto del tronco a los pámpanos es constante, sin obstáculos. Si el injerto queda bien hecho, no hay obstáculos entre la vid y el pámpano. No hay obstáculos. Está bien hecho el injerto, el pámpano ha crecido desarrollando las propiedades de la vid, fibra con fibra, célula con célula, tejido tras tejido. La raíz envía su alimento a través de las ramas. Tal es la relación del verdadero creyente con Cristo. Permanecen en Cristo y obtienen de Él su nutrición. Luego ella dice, en Testimonios, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 232, el sarmiento se aferra fibra tras fibra, vena tras vena, hasta que brota, florece y da fruto. La rama sin savia representa al pecador. Cuando está unida a Cristo, el alma se une al alma, lo débil y lo finito a lo santo e infinito, y el hombre llega a ser uno con Cristo. Decíamos antes, el pámpano es resultado nada más de unirse fibra tras fibra, vena tras vena, tejido tras tejido con Cristo, llega a ser uno con Él. Dice, así como el injerto recibe vida cuando se une a la vid, el pecador participa de la naturaleza divina cuando se relaciona con Dios. Cuando estamos así unidos, las palabras de Cristo moran en nosotros y no somos ya impulsados por sentimientos espasmódicos, sanos principios, sino por sanos principios vivos y permanentes. Note este pensamiento de la hermana White, que es muy importante, y mis hermanos, yo lo leo y hago cierta referencia porque nuestra teología hoy es bastante sutil, pero muy peligrosa. Dice, el vástago se afirma bien en la vid, que le da vida, hasta que ésta se transforma en la suya propia y produce frutos semejantes a los de la vid. O sea, el pámpano está tan unido a la vid que se transforma en la vida propia de la vid. Vuelvo a leerlo. El vástago se afirma bien de la vid, que le da la vida, hasta que ésta se transforma en la suya propia y produce frutos semejantes a los de la vid. Review and Herald, 16 de noviembre de 1895. Vamos a hablar un poquito de los injertos mecánicos o artificiales que se pueden producir en los procesos de la conversión de la vida. Porque desde el punto de vista ya de la agricultura, si el labrador, si la yema le sucede alguna cuestión, o no quedó bien el injerto, o no es apropiado esa yema, el pámpano se seca, porque no hay una relación directa entre el pámpano y la vid, y el pámpano se seca, porque hubo un injerto que no estuvo bien hecho. Entonces, noten lo que dice la sierva del Señor. Dice, el bautismo puede repetirse vez tras vez, pero no tiene poder inherente para cambiar al corazón humano. El corazón debe estar unido con el corazón de Cristo. La voluntad debe estar sumergida en su voluntad. La mente debe llegar a ser una con su mente. Los pensamientos deben sujetarse a Él. Un hombre puede bautizarse y su nombre ser escrito en los registros de la iglesia, pero con todo puede ser que el corazón no haya cambiado. Las tendencias heredadas y cultivadas pueden estar todavía obrando mal en el carácter. Cuando yo hablo con las personas que estoy dando estudios bíblicos, o cuando ya las personas se convierten y llegan a la iglesia, se sorprenden que pensaban X cosa y resulta que ven de pronto otras, ¿no? Nosotros tenemos que decirles que realmente muchas veces la unión con la vid no se ha hecho por un proceso mecánico. Un proceso mecánico, dice la sierva del Señor, coloca a las personas dentro de la iglesia
pero no en la relación con Dios, no en el reino. Yo puedo ser bautizado en la iglesia, pero no estar en el reino, porque mi conexión con Dios no está en la dirección apropiada, porque hay obstáculos que afectan esa relación y afectan esa unión con Cristo de tal manera que me permiten disfrutar de la misma naturaleza de la vida. Es muy diferente, muy importante. En Testimonios Selectos, tomo 4, página 9, la sierva del Señor dice: hay una gran diferencia entre una supuesta unión y una relación verdadera con Cristo por la fe. El profesar creer la verdad pone a los hombres en la iglesia, pero esto no prueba que tengan una relación vital con la vida. Entonces, mis hermanos, si nosotros no presentamos ante la gente lo que debe ser, sino que pensamos que podemos, el Señor es bueno, el Señor es muy grande, maravilloso, su gracia, no se preocupen, mis hermanos. Cuando no se profesa la verdad que se cree, son los pámpanos que han puesto obstáculos para que la savia vaya de la vid al pámpano, ¿cierto? No está corriendo la vid, la savia por el tronco hacia el pámpano, no está corriendo. Esto son los que han permitido que la savia del tronco no destruya su naturaleza pecaminosa. Son los que han permitido que la savia de la vid no destruya sus tendencias al mal, heredadas y cultivadas. Son los que no han creído en las promesas de la palabra, que nos enseña que el pámpano y la vid llegan a ser uno. Fibra tras fibra, célula tras célula, tejido con tejido. El pámpano y la vid se han fusionado, son uno. Así el Señor dice: esta relación espiritual puede establecerse únicamente por el ejercicio de la fe personal. Así que no hay manera de que otra persona llegue a ser el injerto que debe establecerse. Esto es una relación de fe personal. Usted debe decidir si usted quiere estar bien injertado en la vid o no. Y entonces decirle: Padre, necesito que tú seas el labrador. Sé mi labrador, sé mi agricultor. Haz ese injerto que es necesario. Entonces dice que debe haber una entera confianza perfecta y entera consagración, dice la sierva del Señor. Debe expresar suprema preferencia de nuestra parte, perfecta confianza, entera consagración. La sierva del Señor también añade, dice: toda rama fructífera se podará para que dé más fruto. Aún las ramas fructíferas pueden ostentar demasiado follaje y aparentar lo que en realidad no son. Los seguidores de Cristo pueden hacer alguna obra para el Maestro y sin embargo no estar haciendo ni la mitad de lo que podrían hacer. Él los poda entonces, eso vamos a hablar la próxima vez, porque la mundanalidad, la indulgencia propia y el orgullo se están manifestando en su vida. Los viñadores cortan los pámpanos sobrantes de las vides y los arcillos que se aferran a la maleza de la tierra y así las hacen más fructíferas. Estas causas de estorbo deben eliminarse y debe cortarse todo lo defectuoso que ha crecido de más para dejar lugar a los rayos sanadores del sol de justicia. Todo estorbo tiene que cortarse. Todo lo que estorba esa relación pura y limpia con Dios. Y ella agrega, en muchos la obra es demasiado superficial. Las formas exteriores ocupan el lugar de la obra interior de la gracia. La teoría de la verdad ha convertido la cabeza, pero el templo del alma no ha sido limpiado de sus ídolos. Así que yo inclusive como pámpano puedo tener toda la teoría de la verdad, saber todo, pero no he permitido, y algunas veces el pastor en radio dice: no, la cabeza, y yo le he dicho: no, pastor, es todo el cuerpo. La cabeza, el Señor quiere afectar mi cabeza, sí,
Hermano, y a veces le digo, el pastor, hermano Joy dice, como el pecado afectó todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, el Evangelio afecta todo mi cuerpo. Por eso la reforma procesal es tan importante. Por eso es tan importante. Que hoy se dice que no hay ninguna relación con la salvación. Como el Señor ya nos salvó, ya no necesito eso. Pero el Evangelio afecta todo mi ser. Como el pecado afectó todo mi ser, el Evangelio afecta todo mi ser. Sin Cristo no podemos subyugar un solo pecado ni vencer la menor tentación. Amén. Está en Joya de los Testimonios, tomo 1, capítulo Injertos en Cristo. Hasta que el corazón no se entrega incondicionalmente a Dios, el instrumento humano no mora en la verdadera vid y no puede prosperar en ella ni producir ricos racimos. Hay condiciones. Dice, Dios no transigirá en lo más mínimo con el pecado. Si pudiera haberlo hecho, Cristo no habría necesitado venir a sufrir y morir a nuestro mundo. No es genuina ninguna conversión que no cambie el carácter y la conducta de aquellos que aceptan la verdad. Esta obra por el amor y purifica el alma. Mis hermanos, si mi conexión con Dios es real, el único resultado que puede haber es la purificación de mi vida. Es el único resultado que puede haber. Ahora, hay dos ejemplos por lo menos de clases de conexión espiritualmente entre la vid y los pámpanos. Hay dos clases de conexión. Y la sierva del Señor dice que hay dos clases. Una es engañosa y es superficial. Por ejemplo, Judas. Judas no fue transformado y convertido en una rama viva por su unión con la vid verdadera. Este vástago seco no se adhirió a la vid hasta transformarse en una rama viva y fructífera. Puso de manifiesto que era un injerto que no llevaba fruto, un injerto que no se unió fibra a fibra, vena a vena con la vid, participando de su vida. La sierva del Señor está repitiendo muy a menudo que la unión con Cristo, nuestra con Cristo, tiene que ser fibra con fibra, vena con vena, tejido con tejido, célula con célula. De lo contrario, si no es así, el pámpano se va a secar. Ahora, eso sucedió con Judas, pero ustedes recuerdan que hubo una mujer, y está en Lucas capítulo 8, 43 al 48. Iba Jesús hacia un lugar, ¿cierto? Y había una mujer que estaba enferma hacía, ¿cuántos años? 12 años, ¿verdad? 12 años. Tenía una enfermedad tremenda en su cuerpo, ¿cierto? Y había gastado todo su dinero en los médicos, no tenía ninguna otra cosa. Mis hermanos, nosotros no tenemos que desesperarnos por pensar que no hay remedio para nuestra situación. Porque esta mujer ya había gastado todo en los médicos, dice la Escritura, y no había tenido solución. Y fue a Jesús. Y Jesús iba y había una gran cantidad de gente alrededor de Jesús. Y le estaban apretando a Jesús. Y lo tocaban, ¿cierto? Y etcétera, ¿no? Quizás Jesús era el artista de ese tiempo, ¿no? Los fans estaban ahí, los curiosos, los que les gusta figurar y todas las cosas estaban ahí. Y de repente Jesús dice, alguien me ha tocado, alguien me tocó. Y Pedro le dice, Señor, pero ¿por qué dices eso? ¿No ves que toda la muchedumbre te está tocando? ¿Todos te tocan? No, alguien me tocó. Porque salió virtud de mí. Noten eso. Noten eso. Noten eso.
esta mujer era una yema que se adhirió a la vid. E inmediatamente la savia de la vid pasó a ella. Y fue sana. Amén. Y entonces Jesús mira, empieza a mirar. Alguien me tocó, alguien me tocó. Y la mujer no hallaba qué hacer, porque sí, ella lo había tocado. Y Señor le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Fe te ha salvado. Eso estableció en ella esa conexión. Eso estableció en ella esa conexión. Y cuando se establece la conexión, la bendición fluye. Amén, amén. La savia corre. Así es. La yema se adhiere, se puede adherir. Y el pámpano empieza a crecer. Conclusión, mis hermanos. Conclusión. El Padre envió a su Hijo para que se hiciera uno con nosotros y para que Él pudiera llegar a ser vid. La primera lección. Jesús se hizo vid para que nosotros podríamos, como pámpanos secos, ser injertados en la vid. La segunda lección es que el Padre quiere que usted y yo le permitamos que Él sea el labrador. Que Él sea el labrador de nuestras vidas. ¿Cierto? Porque se necesita una mano sabia, una mano que sabe hacer bien las cosas. Y entonces, cuando yo le digo al Señor, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿cierto? Y le estoy diciendo al Señor, Señor, yo quiero que tú seas el labrador de mi vida. Seas el labrador. Entonces, Dios quiere ser el labrador, pero usted tiene que permitir al Señor que Él sea el labrador de su vida. Él quiere tomar ese leño seco que somos nosotros e injertarlos en el tronco donde pueda correr la savia de Dios que nos haga retoñar. Tercera conclusión, por el injerto que hace el Padre, se produce una unión tan perfecta y tan íntima que la rama y el tronco llegan a confundirse, pues son uno, fibra con fibra, tejido con tejido, célula con célula. El pámpano llega a ser simplemente una extensión de la vida. Yo no sé cómo hoy algunos dicen que no podemos llegar a la perfección del carácter. Yo no entiendo eso. ¿Será que nunca han estudiado esta parábola? ¿Será que nunca la han estudiado? ¿Que no podemos llegar a ser santos? ¿Será que no la han estudiado? ¿Que estaremos pecando hasta la venida del Señor? ¿Será que no han estudiado esta parábola? Porque el pámpano simplemente llega a ser una extensión de la vid. Tú vas y ves la vid y no sabes distinguir entre el tronco y el pámpano. Es una extensión de la vid. Es una extensión de la vid. Ahora, mis hermanos, Cristo está esperando por pámpanos que quieran ser injertos en Él. Cristo está esperando por pámpanos que quieran ser injertados en Él. Y si usted y yo lo deseamos, era el trabajo. ¿Le gustaría que el Señor fuera su labrador? Amén. Que el Señor le bendiga. Amén.